Hola, buenas tardes. Me presento, soy Alfredo Obregón, director de NOLAB. NOLAB es una empresa mexicana que ya tenemos operación en Madrid, en Marbella y obviamente en zonas de México como Los Cabos y Ciudad de México. Les vamos a presentar a nuestra colaboradora de la promotora DAMAC, que es una de las promotoras más grandes de Dubái, y nos va a hacer una presentación de los productos de inversión que tenemos con ella y que por qué Dubái se ha vuelto un lugar para inversión sumamente interesante por ciertos motivos que en la presentación los verán. Y con gusto, después de la presentación de Lobna, podemos atender cualquier duda que tengan puntualmente. Y Lobna ahora nos puede acompañar en Madrid, ella está en Dubái, pero cualquier duda puntual podemos agendar una videollamada con ella y resolverlo cara a cara con ella, ¿no? Por ahora le cedo la palabra a Lobna y después les presentamos lo que es NOLAB como tal en grupo. Adelante, Lobna, gracias. Hola, buenas tardes desde Dubái. ¿Qué tal estáis? Bueno, en primer lugar, Hay que bajarle tanto. habría deseado poder estar ahí con vosotros para poder hacer esta presentación de forma presencial, pero bueno, hay veces que las cuestiones se complican un poco. Bueno, yo me presento, soy Lobna, soy la Country Manager International Business Development de Damac Properties, que es la promotora privada especializada en el lujo número uno de Dubái. Evidentemente, esta pequeña presentación que os voy a hacer hoy va a ser simplemente un poco explicando un poco por qué es interesante invertir en el mercado inmobiliario de Dubái actualmente, qué es lo que ofrece Dubái como ciudad y evidentemente nosotros como DAMAC, qué podemos ofreceros a vosotros en términos de, en caso de que seáis inversores o queréis ser end users, que queréis vivir aquí en Dubái, porque estamos viendo que cada vez más españoles están dando el paso para poder moverse y vivir aquí en Dubái. Por lo tanto, va a ser una breve presentación en la que explicaré por qué Dubái, por qué el mercado inmobiliario de Dubái y evidentemente por qué Damac. A ver, me gustaría saber un poco de los asistentes en la sala, ¿quién ha visitado Dubái con antelación? ¿Alguien? Bueno, no está mal. Ok, so, si pudieras describir Dubái en una frase, ¿qué podrías decir? Perfecto. Pues la realidad es que Dubái, yo siempre digo que es una ciudad única en el mundo, es una ciudad muy joven, el país se unificaron los Emiratos en 1971, es una ciudad que apenas tiene 50 años y que evidentemente en estos últimos años es cuando ha empezado a crecer más, pero ya ahora mismo, evidentemente teniendo en cuenta todo el trabajo que ha hecho el gobierno de este país para poder poner a Dubái como un referente mundial, ha llevado a esta ciudad a poder ser actualmente la ciudad número uno en calidad de vida en el mundo. Evidentemente es la segunda ciudad más segura del mundo, solo por detrás de Abu Dhabi, también ciudad que tenemos en este país. En esta ciudad coexistimos más de 200 nacionalidades con nuestras religiones, con nuestras culturas, con nuestras cosas y coexistimos en paz y armonía, evidentemente, durante todos estos años. Esto, evidentemente, nos está dando, nos está posicionando como un lugar seguro para cualquier persona de cualquier parte del mundo en el que puede venir a este país y puede vivir con total libertad y con toda seguridad. Además, es una de las ciudades más visitadas del mundo. Siempre estamos ahí en el ranking intentando, pero bueno, es cierto que España siempre está un poco, siempre en el top one. El año pasado tuvimos más de 18 millones de visitantes y esto evidentemente también posiciona a Dubái como una ciudad muy interesante en términos de inversión para poder hacer alquileres vacacionales, ya que evidentemente cada vez más y año tras año tenemos más visitantes en la ciudad y evidentemente las habitaciones de hoteles no dan abasto para poder atraer o poder dar un sitio a estos turistas que llegan cada año.
Evidentemente, una de las cuestiones que es más importante y más atractiva, sobre todo para aquellos que quieren emprender, que quieren invertir, etcétera, nosotros tenemos una política en este país libre de impuestos. Esto quiere decir, sobre todo en el mercado inmobiliario, no tenemos ningún tipo de impuesto que pagar, ni sobre los ingresos, ni evidentemente por la apreciación del capital que se da una vez que se quiere vender esa propiedad. Por lo tanto, todo lo que ganes, sobre todo en el mercado inmobiliario, va a ser neto para ti. Evidentemente, Emiratos Árabes es un país muy estable económicamente, no solo por toda esa percepción que nosotros tenemos de que es por el petróleo, sino que evidentemente se han hecho una serie de, se han hecho una cuestión de regulaciones en el país que hacen que esta economía sea estable. Una de ellas, y que más nos importa a lo mejor a nosotros como inversores internacionales, es tener una moneda segura. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que no queremos es tener un riesgo de depreciación sobre nuestro capital. Por lo tanto, el dirham emiratí está linkado siempre al dólar americano, por lo tanto, siempre vamos a tener el mismo tipo de cambio. Un dólar americano son 3,67 dirhams, por lo tanto, eso también nos da esa estabilidad económica que como inversores internacionales evidentemente buscamos. Entre otras cosas, aparte de la estabilidad económica y financiera que tenemos en el país, también tenemos la seguridad en las calles y la seguridad en términos de inversión, ya que aquí para el gobierno es muy importante y es algo primordial salvaguardar la propiedad privada. Por lo tanto, en términos de inversión inmobiliaria también tenemos seguro que nosotros como inversores estamos protegidos frente a todos, frente al desarrollador al que le vamos a comprar una propiedad, frente a los inquilinos, etcétera. Por lo tanto, eso permite a más inversores cada vez internacionalmente invertir en Dubái. Actualmente estamos hablando de más del 90% de los inversores en el sector inmobiliario de Dubái son extranjeros. El último ranking que tenemos ahora mismo, estamos viendo cómo los británicos son el número 1, tenemos los americanos, tenemos los evidentemente indios, chinos, rusos, pero también estamos viendo cómo cada vez más europeos, como los franceses, los italianos, los españoles, muchísimos latinoamericanos cada vez están invirtiendo más en este mercado por todo lo que ofrece. Evidentemente, la inversión inmobiliaria en Dubái es muy interesante, por lo que nosotros podemos recibir en términos de apreciación del capital anual y evidentemente también por retorno de inversión que podemos recibir por los alquileres. Estamos viendo aquí en unas gráficas, haciendo una pequeña comparativa con los alquileres y cuánto crece esta remuneración de forma anual, un versus entre Dubái y España, y estamos viendo cómo la apreciación del capital anual que sufren los inmuebles en Dubái es de una media del 17%, mientras que en España nos quedamos en un 8%. Evidentemente, también en términos de alquileres, la media es de 7,5 en Dubái y un 5,9 en España. Evidentemente, estos son medias. En Dubái existen muchas zonas, que voy a explicar más adelante, en los cuales las rentabilidades por los alquileres pueden llegar hasta un 12%. Entonces, también es importante conocer las distintas zonas de la ciudad y los distintos tipos de propiedades para sacar máximas rentabilidades. Y evidentemente cada año los alquileres aumentan en Dubái en un 16% y en España en alrededor de un 11%. Es cierto que en España sí que tenemos algunos valores que son interesantes, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, pero también tenemos el factor impuestos que hace que toda esta apreciación del capital que tenemos, todos estos ingresos, en realidad lo que nosotros estamos recibiendo es muchísimo menos. Podemos ver como en esta gráfica que tenemos a la derecha, hemos sufrido en la ciudad en los 2 últimos años un crecimiento del valor de las propiedades del 49%. Por lo tanto, estamos viendo cómo realmente el mercado inmobiliario en Dubái tiene unas cifras bastante interesantes. Evidentemente, siguiendo un poco con esta visión versus, en el que hacemos una comparativa entre Emiratos y España,
Evidentemente, como he comentado antes, nosotros no tenemos impuestos en el real estate, en lo que es el mercado inmobiliario, pero sí que tenemos aquí ahora mismo en Emiratos un impuesto de la renta corporativa, ¿vale? Mientras que en España estamos hablando de que tenemos del 21, 24, incluso más. En Emiratos tenemos un 9% solo para aquellos que superen unos ingresos netos de 100.000 euros. Por lo tanto, es cierto que tenemos un nuevo impuesto que empezó a aplicarse en los últimos años, pero es del 9%, sobre todo aplica en las grandes multinacionales. Evidentemente no tenemos impuestos sobre la renta personal, mientras que en España también tenemos distintos tipos de impuestos, desde el 19 hasta el 47%. El IVA de España es del 21, mientras que aquí tenemos un 5% que se aplica a todo, no tenemos un 5, 10, 21, dependiendo de la categoría de producto, por lo tanto es un 5%. Evidentemente, los impuestos que se pagan en distintas cuestiones, los dividendos, intereses, por ejemplo, si tenemos algún tipo de herencia que vamos a recibir, etcétera, nosotros en España tenemos distintos tipos de impuestos que se pagan, mientras que aquí en Dubái tenemos esa libertad de impuesto. Por lo tanto, lo que más podemos ver como impuesto es ese 9% para las grandes corporaciones, ese IVA del 5%, y en el mercado inmobiliario no existen los impuestos. Antes comentaba que el mercado inmobiliario aquí nosotros tenemos una seguridad jurídica que evidentemente viene de mano del Dubai Land Department, que es el Departamento de Tierras de Dubái, que es un ente que ha creado el gobierno de Dubái para poder regular todo el mercado inmobiliario a través de distintos brazos, un brazo regulador que es el Real Estate Regulatory Agency, que es el RIRA, y también de inversión, educativo y judicial. Este, no sé si alguien ha tenido una duda. Ok. Pero sí, ok. So, evidentemente el RIRA, el Real Estate Regulatory Agency, es el agente, brazo regulador que se encarga de regular todo lo que pasa en el mercado inmobiliario de aquí, de Dubái. Evidentemente nosotros como desarrolladores, como promotores inmobiliarios, mayoritariamente trabajamos con proyectos sobre plano, lo que nosotros llamamos aquí como off-plan. Evidentemente, un inversor a la hora de comprar un proyecto sobre plano necesita tener unas garantías. Y evidentemente aquí viene un poco una de las estrategias que ha tenido el RIRA. Tenemos el escrow account, que es una cuenta en la cual todo el dinero de los inversores no va a este developer, a este desarrollador en este caso, sino que va a esta cuenta escrow que está salvaguardada por el gobierno de Dubái. Los primeros que toman un riesgo a la hora de hacer un proyecto es el propio desarrollador, en este caso DAMAC, en el que tendríamos que poner en esta cuenta escrow un 20% del valor del proyecto. Y todos los pagos que hacen los clientes van a esta cuenta escrow. Nosotros, como desarrolladores, ¿cuándo podemos sacar dinero de esa cuenta? Solo ejecutando porcentajes diferentes de obra. Evidentemente, estos porcentajes de obra que están ejecutados tienen que estar ejecutados teniendo en cuenta lo establecido en los contratos de compraventa que nosotros tenemos y evidentemente con el proyecto que nosotros hemos presentado al Dubai Land Department. Por lo tanto, esto te da una seguridad jurídica de que nosotros estaremos ejecutando, porque evidentemente los primeros interesados en poder sacar ese dinero de esa cuenta seríamos nosotros, ya que prácticamente estamos construyendo a pulmón. Evidentemente, esto también al inversor le da la seguridad de que en el caso de que este promotor se declare en bancarrota, sería el propio gobierno de Dubái quien se encargue de ejecutar la obra y entregar finalmente la propiedad. Entonces, es un tipo de diferentes mecanismos que utiliza el Dubai Land Department para poder asegurar que todo se ejecuta de forma correcta. Incluso después de entregar la obra, tenemos un 5% de todo el dinero que estaba en la cuenta, se queda en esa cuenta durante un año entero para poder solventar cualquier problema mecánico, hidráulico, eléctrico que pueda tener el proyecto. Ok,
Antes hemos hablado un poco de las cifras que ofrece el mercado inmobiliario de Dubái, hemos visto este crecimiento, entonces un poco la duda es, bueno, a lo mejor estamos creciendo y va a haber una burbuja inmobiliaria que a lo mejor lo arruine todo. Aquí tenemos el Global Index Bubble, en el que vemos los diferentes índices de burbuja inmobiliaria en distintas ciudades del mundo. Y estamos viendo como, por ejemplo, Miami, Tokio, Zúrich están en un riesgo extremo de burbuja inmobiliaria, pero vemos como en la posición 14 se encuentra Dubái con un riesgo moderado. Evidentemente, esto porque es así, porque es cierto que nosotros estamos cada vez desarrollando más, pero también la realidad es que estamos viendo un crecimiento importante en la población de la ciudad, por lo tanto sigue habiendo más demanda que oferta en el mercado. Como os he dicho, la ciudad es muy joven, está en desarrollo y ahora evidentemente es cuando estamos teniendo cada vez más habitantes, etcétera. Por ejemplo, ahora mismo en Dubái somos 3,8 millones de habitantes y esperamos que para el 2040, dentro de 15 años, esta cifra se doble llegando a 7,8 millones de habitantes. Evidentemente, como he dicho, tenemos una moneda fuerte linkada al dólar, tenemos unos altos rendimientos, tenemos un país libre de impuestos y además estamos en un precio justo por las propiedades. Ahora pasamos un poco a hablar de los visados que puede obtener un inversor a la hora de hacer una inversión inmobiliaria, porque además estos visados te va a permitir, os va a poder permitir abrir cuentas bancarias, e incluso residir en el país y evidentemente poder mantener estos rendimientos de tu capital en el país y no tener que repatriarlo a tu país de origen, en este caso España. Eh, Evidentemente, el más famoso es el Golden Visa, que es un visado por 10 años, en el que requiere una inversión de 2 millones de dirhams, que son alrededor de 500.000 euros, en el que es un visado por 10 años en el que puedes sponsorizar a tus familiares directos, es decir, les puedes dar también a tus familiares directos ese visado, sea cónyuge, hijos, los padres, etcétera, por ese mismo periodo de 10 años y también puedes patrocinar a 2 empleados del hogar y un driver y un conductor. ¿Vale? Lo bueno de este visado es que no hace falta residir en el país para poder mantenerlo. Porque luego veremos otro tipo de visado que sí que necesitas hacer, por lo menos estar en el país cada 6 meses. En este no tienes límite de poder estar fuera del país y evidentemente este visado te va a permitir abrir una cuenta bancaria en el país, trabajar, estudiar, etcétera. Por lo tanto, es un visado que es bastante interesante, sobre todo para aquellos inversores o aquellos que quieren vivir en el país o aquellos inversores que quieren mantener sus rendimientos en el país libre de impuestos. ¿Ok? ¿Por qué DAMAC? Bueno, un poco a rasgos generales, DAMAC Properties forma parte del grupo DAMAC. El grupo DAMAC fue establecido en 1982 por Hussein Sajwani y en 2002, tras el gobierno de Dubái, tras poder finalmente dar la posibilidad a los inversores extranjeros desde comprar propiedades en Dubái freehold, es decir, tú tienes la propiedad eres propietario tanto de la vivienda como del terreno donde se encuentra esa propiedad, se puede heredar de padres a hijos. Ahí nosotros establecimos en 2002 Damac Properties. Nosotros solo tenemos propiedades freehold en los cuales tú eres propietario último de esa propiedad. Y evidentemente, a partir de ahí empezamos con el desarrollo de todos los proyectos que tenemos en Dubái y en otras partes del mundo. Tenemos propiedades en Arabia Saudí, en Qatar, en Líbano, en Irak. También tenemos en Reino Unido, en Londres, tenemos en Miami. Tenemos un proyecto ahora mismo con Mandarín Oriental en Maldivas y evidentemente la expansión internacional cada vez es mayor. Hemos entregado más de 47.000 propiedades en los últimos años y más de 33.000 están en desarrollo, lo que nos posiciona, como he comentado antes, como el desarrollador inmobiliario más importante de los países árabes.
Aquí os voy a dejar con un pequeño vídeo que recoge un poco todos los proyectos que nosotros como DAMAC hemos ido desarrollando durante estos años. Ah, no tenéis el audio. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, pues en este vídeo hemos ido viendo gran parte de los proyectos que nosotros hemos ido desarrollando durante los años y todos los proyectos que estamos lanzando últimamente. Habéis visto torres residenciales, muchas de ellas propiedades de marca, branded properties. Tenemos propiedades con Cavalli, tenemos propiedades con Di Grossobono, con Versace. Aquí estamos viendo las distintas propiedades que tenemos en otras partes del mundo. En Qatar, en Líbano, en Miami. Y evidentemente nosotros nos caracterizamos también por lo que podéis ver en este vídeo, ese lujo que nosotros construimos y evidentemente es un estilo de vida evidentemente bastante diferenciado y elevado, que siempre intentamos dar a nuestros inversores y clientes las mejores de las calidades a precios bastante buenos. Estas son algunas de nuestras urbanizaciones. Y aquí tenemos otras partes del grupo DAMAC, en el que tenemos también data centers. Uno de ellos lo vamos a hacer en Madrid, en España. Y como habéis visto en el vídeo, gran parte de las propiedades que nosotros construimos, en Dubái vais a poder ver DAMAC en todas las torres residenciales, en todas las urbanizaciones. Es algo que hacemos. Ponemos el nombre del developer en las propiedades y evidentemente aquí podéis ver los proyectos que hemos ido desarrollando y que seguimos desarrollando en la ciudad. Y aquí algunas de nuestras colaboraciones con distintas marcas, de lo que voy a hablar un poco más adelante. Yo pensaba que se escuchaba el audio, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos algunas de nuestras colaboraciones con distintas marcas internacionales. Como he comentado antes, tenemos Versace, tenemos Roberto Cavalli, Fendi, tenemos Vicent Faumet, tenemos distintas colaboraciones que tenemos para poder ofrecer a nuestros clientes propiedades de marca, branded properties, que es un tipo de propiedad que tiene mucha demanda actualmente, especialmente aquí en Dubái. Aquí en Dubái empezamos con esta moda de las branded properties y ahora en distintas partes del mundo también se está haciendo. Y también tenemos propiedades hoteleras en colaboración con distintas líneas de hoteles como el Radisson, como el Paramount, como el Hotel Rotana. Y también tenemos un club de golf en colaboración con Trump en una de nuestras urbanizaciones que es Damac Hills. Y evidentemente también lo habéis podido ver en el vídeo, está completamente operativo y evidentemente todas las personas que están en la urbanización tienen una villa, tienen también
este partnership en el club de golf. Este es un pequeño mapa de Dubái. No sé si podéis ver mi cursor. Perfecto. Este es un pequeño mapa de Dubái. Aquí tenemos algunos de los iconos de la ciudad más conocidos, como el Burj Khalifa, la Palmera, el Burj Al Arab, etcétera. Aquí en este mapa estamos viendo los proyectos en los que tenemos disponibilidad. Es decir, si fuera de todos los proyectos que ha hecho Damac, estaría muchísimo más lleno, eso está claro. Por ejemplo, toda esta zona de Downtown Business Bay está dominado por nosotros, también igual que la zona de la Marina, y luego también tenemos las nuevas urbanizaciones en zonas residenciales que se están desarrollando en la ciudad, en esta zona, y evidentemente que tienen unos precios bastante interesantes. Anteriormente la ciudad de Dubái crecía siguiendo la línea de la costa. Evidentemente esta zona de aquí es una zona más madura, es una zona evidentemente más establecida y en que los precios evidentemente son muchísimo más altos. Por ejemplo, la zona de Downtown Business Bay, que es la zona del centro de la ciudad, al igual que también la zona de la Marina, que es una zona muy dinámica y bastante turística, evidentemente están bien establecidas y maduras, y tenemos principalmente torres residenciales en los cuales estamos hablando de que los precios empiezan desde los 500.000 euros hasta los millones de euros, dependiendo un poco del proyecto y del tipo de apartamento. Pero estamos hablando de que en estas zonas de aquí tan turísticas y tan maduras de la ciudad, evidentemente, los precios empiezan en 500.000 euros, pero también evidentemente se están dando unas apreciaciones del capital bastante interesantes porque aquí el terreno es muy limitado, ya no hay más donde construir, por lo tanto, evidentemente, la demanda en esas zonas sigue creciendo y la apreciación del capital que se está dando en estas zonas es muchísimo mayor que en otras partes. Aquí es muy interesante hacer alquileres vacacionales, puesto que puede llegar el retorno de inversión por alquileres vacacionales de hasta el 12 o 15%, evidentemente dependiendo un poco del tipo de propiedad y si tienes vistas al Burj Khalifa, si tienes vistas directas al mar, evidentemente puedes sacar incluso mejores rendimientos. Como os he comentado, en esta zona más premium, con mayor demanda, tenemos principalmente propiedades de marca, propiedades branded por Cavalli y Di Grossogono, que es la marca de joyería suiza con la que nosotros también hacemos este tipo de colaboración. Más hacia el interior de Dubái estamos viendo cómo se está empezando a desarrollar la ciudad también en esta zona, que es lo que llamamos como Dubai Land. Aquí principalmente vais a encontrar urbanizaciones o mega urbanizaciones, master communities, que es como nosotros lo llamamos, en los cuales es como una ciudad dentro de la ciudad. Estamos hablando de que, por ejemplo, Damac Hills, que es una de nuestras comunidades más icónicas, donde tenemos el club de golf de Trump, tenemos un territorio construido de 42.000 millones de pies cuadrados. Estamos hablando de que tenemos, evidentemente, propiedades diversas y más de 30.000 personas viviendo en la urbanización. Tenemos centro comercial, hospital, escuela, restaurantes, tenemos supermercados, todo en la urbanización. Evidentemente, la idea de tener estas master communities, estas mega urbanizaciones, es que todo lo que necesitas lo tienes dentro de tu urbanización. Evidentemente, en estas nuevas zonas de la ciudad estamos hablando de que el precio del metro cuadrado, del pie cuadrado, es muchísimo más económico que en las zonas más maduras de la ciudad, y estamos viendo cómo los apartamentos tienen unos precios que empiezan alrededor de los 200.000 euros aproximadamente, y puedes también comprar un adosado de 4 habitaciones por alrededor de 500.000 euros. Evidentemente, todos nuestros proyectos se caracterizan por la cantidad de amenidades que ofrecen. Todos ellos tienen piscina, gimnasio, entre otras muchas más amenidades, y evidentemente siempre siguiendo un alto standing y evidentemente siempre siguiendo las mejores calidades. Nosotros en Damac tenemos propiedades desde studio apartments hasta villas de mega lujo, como he dicho, entre los 200.000 euros hasta los 40 millones de euros. Por lo tanto, siempre vais a poder encontrar el tipo de inversión que más se ajusta a lo que estáis buscando y el tipo de rendimientos que queréis sacar.
Aquí vamos a ver algunas imágenes de algunos de los proyectos que están ahora mismo en construcción. En este caso estamos viendo Safa One, que está en la zona de Business Bay, que es comentado antes que es una de las zonas más deseadas en Dubai, Prime Location. Además se encuentra delante del Safa Park, que es uno de los parques, el parque más antiguo de la ciudad y uno de las pocas zonas verdes que tenemos. Evidentemente, el gobierno de Dubái ha decidido aumentar e incrementar las zonas verdes, está trabajando en ello, evidentemente, pero un parque como este no lo tenemos en el centro de la ciudad, como es en este caso. Tenemos este proyecto en el cual actualmente las propiedades que seguimos teniendo en disponibilidad, los precios oscilan alrededor de los 650.000 euros aproximadamente y podéis ver, estamos en una zona premium de la ciudad. Estamos muy cerca del centro, con vistas directamente al parque, con vistas directas al mar. Evidentemente, este tipo de proyecto es muy interesante también para alquileres vacacionales. Justo al otro lado de la carretera tenemos Safatu, que también es un proyecto, ambos son proyectos branded by Di Grossobono. Son proyectos, como podéis ver, en el que en los próximos años se van a convertir en iconos de la ciudad por el diseño y con el que se caracteriza, moderno y único. Este es uno de los proyectos que tenemos en la zona de la Marina, en la zona que nosotros llamamos Dubai Harbour, que es una extensión artificial de la Marina de Dubai, en los cuales tenemos estos proyectos que son Damak Bay 1 y Damak Bay 2. Damak Bay 1 está compuesto por 3 torres que podemos ver aquí, y luego Damak Bay 2 son 2 torres que se encuentran aquí. Tenemos acceso directo a playa privada, es un proyecto branded by Cavalli. Esto quiere decir que los acabados que tenemos en las propiedades son de Roberto Cavalli y evidentemente se encuentra en primera línea de playa, en una zona turística por excelencia. Tenemos distintas atracciones turísticas de la ciudad justo también en Dubai Harbour, como es el Skydive Dubai para hacer paracaidismo. Tenemos Ushuaia y también tenemos la marina justo al lado y Blue Waters en la otra zona. Es un proyecto también único y personalmente es mi favorito. Que también estamos, bueno, en este caso los precios al ser un proyecto más premium y una zona más exclusiva, estamos hablando de que los precios empiezan en el 1.000.000 de euros. Pero evidentemente aquí también los alquileres vacacionales van a tener una rentabilidad y unos rendimientos de por lo menos el 15% por donde está situado y por todas las amenidades que ofrece el proyecto. También en la zona de Business Bay, con vistas al Burj Khalifa, tenemos estos proyectos que son Canal Crown, Altitude, Canal Heights 1 y Canal Heights 2, con vistas directamente a Downtown y el canal de Dubai en la zona de Business Bay, una zona premium bastante solicitada y donde ya no queda casi nada por vender. Aquí también estamos hablando de que las propiedades empiezan alrededor de los 680.000 euros aproximadamente. Y esta es una de nuestras últimas urbanizaciones que lanzamos hace poco, los apartamentos. Estos Riverside, tenemos adosados y también tenemos apartamentos. Aquí estamos viendo cómo los apartamentos empiezan en los 200.000 euros aproximadamente y los adosados empezaban los precios también alrededor de los 550.000 euros aproximadamente. Esto es un poco para que os hagáis una idea del tipo de propiedades que nosotros tenemos y el tipo de precios o zonas que nosotros también podemos ofrecer. En Damac, también una cuestión que es bastante interesante, cada mes lanzamos un proyecto, evidentemente diferente el uno del otro, de distintas características, distintas localizaciones y distintos precios, por lo tanto siempre hay algo interesante en lo que poder invertir. Así que bueno, esto ha sido más o menos todo y evidentemente cualquier duda que tengáis quedo a vuestra disposición. Sí, un poco lejos, sí, un poco lejos, pero sí.
A ver, evidentemente, mientras que mantengas el dinero en Dubái, evidentemente queda libre de impuestos, pero una vez que repatries el dinero a España o a cualquier otro país, evidentemente ya tendrías que lidiar un poco con Hacienda, porque sí que es cierto que ahí ya sí que tendrías que pagar impuestos en España por ese dinero que estás trayendo del extranjero. Por eso una de las cuestiones interesantes era poder tener un visado en el país, abrir una cuenta bancaria ahí y utilizar el dinero desde Dubái en caso de que necesites utilizarlo, porque evidentemente las transacciones financieras desde Dubái son muy sencillas, no tenemos ningún tipo de traba para poder sacar o meter el dinero aquí. Y evidentemente normalmente lo que hacen todos los inversores es mantienen el dinero en Dubái y utilizan el dinero desde Dubái. Sí, o sea, el visado es necesario para abrir una cuenta bancaria, pero hay distintos tipos de visado, no solo la Golden Visa. Puedes tener un Investor Visa, que es un visado que se obtiene a la hora de hacer inversiones que empiezan sobre los 170.000 euros, que es un visado por 2 años, renovable, siempre y cuando mantengas la propiedad a tu nombre. O también en caso de que tú tengas una compañía o trabajes para una tercera persona, puedes obtener el visado, un permiso de residencia y abrir esa cuenta bancaria. Sí, para el de 170.000, para el visado de 170.000 euros necesitas venir al país por lo menos una vez cada 6 meses. Ahí sí que tenemos esa limitación de entrada y salida para poder mantener el visado. ¿Perdón? No, simplemente con hacer una entrada de un día ya empezaría otra vez a contar, pero cada 6 meses tienes que venir al país. Sí. Vale, pues aquí tenemos el mapa de Dubái. Y yo ahora mismo, en caso de que alguien me dijera, bueno, ¿dónde me recomiendas? Bueno, lo importante es saber qué presupuesto tiene este inversor y cuánto tiempo tiene de margen para, es que quiere recibir rentabilidades ya o quiere, a lo mejor puede esperar unos años para poder tener apreciaciones de capital y retornos de inversión en los próximos años. Evidentemente, toda la zona que os he comentado, que es más premium, es muy atractiva para los alquileres vacacionales y evidentemente estamos hablando de cifras muy interesantes. Pero también es cierto que la apreciación del capital en esta zona es cierto que es muy buena, pero a lo mejor no es tan rápida como la que nosotros estamos teniendo en esta zona de aquí. Porque en esta zona de aquí se está desarrollando muy rápido, se están desarrollando todos, son zonas residenciales, master communities y están llegando también líneas de metro, entre otras cuestiones que están haciendo que se aprecie el capital de forma bastante interesante, pero evidentemente tomará un poco más de tiempo en reflejar esta apreciación del capital. Estamos hablando de que en los próximos 5 años, por ejemplo, en propiedades que se han comprado en Damac Islands, que fue un récord que nosotros tuvimos de ventas en diciembre, en el que vendimos 3.000 millones de euros en propiedades en 10 horas. Ahí os podéis hacer una idea de qué dinámico y cuánta demanda hay de propiedades en Dubái. En este proyecto de Damac Islands, evidentemente para los próximos 5 años vamos a ver una apreciación del capital muy interesante, pero evidentemente no es algo que se va a dar automáticamente. Y además, en términos de alquileres, es cierto que empezaremos viendo unas rentabilidades del 7-8%, pero en los próximos años, en cuanto toda esa zona quede completamente desarrollada, estamos viendo cómo también vamos a tener esa rentabilidad del 10 hasta 12%. Evidentemente,
Eso es. Además, en los próximos años, para el 2030, esto de aquí, este aeropuerto, va a ser el aeropuerto más grande del mundo, ¿vale? Es un aeropuerto que tenemos ahora mismo operativo aquí, pero este aeropuerto va a sufrir una extensión, ¿vale? En el cual va a pasar a reemplazar el actual aeropuerto de Dubái. ¿Quién ha venido a Dubái y ha visto este aeropuerto? ¿Ha visto lo masivo que es? Pues este nuevo aeropuerto va a multiplicar por 5 la capacidad de este aeropuerto y todas las aerolíneas se van a mudar al nuevo aeropuerto que es Al Maktoum. Además, tendremos líneas de metro que unirán esta parte de la ciudad con incluso la zona de downtown, Marina, toda la parte de la costa. Por lo tanto, esto va a apreciar más en términos de incluso alquileres vacacionales, ya que se encuentran muy cerca de este nuevo aeropuerto y además tenemos una serie de amenidades que hacen muy interesante estos proyectos como alquileres vacacionales. Por lo tanto, en los próximos 5, 8 años, toda la zona de Dubai Land va a ser, va a sufrir esta mayor apreciación de capital y también rentabilidades muy atractivas. La confiabilidad de los... Sí, sí, o sea, evidentemente, como he comentado antes, nosotros como desarrolladores tenemos que cumplir con la ley, ¿vale? Tenemos una ley que es muy estricta. Como os he comentado antes, la propiedad privada es sagrada en este país, por lo tanto, todas las leyes protegen al inversor frente a todo el mundo. Eso nos pone también a nosotros ahí. Y evidentemente tenemos unas leyes que son muy estrictas, que nos obligan a ejecutar en el momento que nosotros hemos prometido que vamos a ejecutar y con las calidades que nosotros hemos prometido. Porque en caso de que no sea así, sufriríamos unas multas multimillonarias que evidentemente nosotros como desarrolladores no nos gustaría tener que sufrir y evidentemente también necesitamos creer en el desarrollador. Evidentemente, Damac es un desarrollador que ha estado en el mercado más de 23 años, que es uno de los, bueno, es el desarrollador más afianzado y de más confianza que tenemos. Tenemos una reputación construida a lo largo de todos estos años que evidentemente a ti como inversor te puede dar la confianza de que tu dinero está a salvo. Evidentemente, en Dubái existen otros muchos desarrolladores inmobiliarios, muchos promotores que evidentemente son más nuevos, tienen menor capacidad, etcétera. Nosotros tenemos un amplio recorrido a lo largo de los años y evidentemente eso también nos da esa seguridad y nos afianza y nos da el trust de nuestros inversores hacia nosotros. De hecho, más del 30% de los clientes que tenemos siguen comprando con nosotros y eso evidentemente es solo un reflejo de la confianza que ellos tienen en un desarrollador tan importante como esta Damac. Sí, no escuché. Ah, sí. Sí, eso es en el Emirato de Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah se encuentra alrededor de una hora, ¿vale? Sobre todo, bueno, donde está el casino, se encuentra a una hora de Dubái, es otro emirato, ¿vale? Nosotros también en Damac tenemos un proyecto ahí que se llama Shoreline. Está completamente vendido, se vendió, quedó sold out en 2 horas, fue una locura. Pero este año también vamos a tener un nuevo proyecto ahí, evidentemente por el atractivo que tiene Marjan Islands, que es donde va a estar ese casino. Y evidentemente nuestro proyecto va a ser entregado justo a la vez cuando sea la apertura del casino. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad para los inversores. Por eso se quedó completamente vendido en 2 horas. Y evidentemente este año también tenemos previsto lanzar otro proyecto en Ras Al Khaimah.
Todavía no tenemos fecha, pero probablemente sea para el final ya de año. Sí, perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ok, sí, sí, sí. El Golden Visa lo que quiere es que, bueno, el único requerimiento del Golden Visa es que tengas propiedades por un valor de 2 millones de dirhams. Es decir, puedes hacerlo en una o en distintas propiedades. Además, lo bueno es que simplemente a la hora de comprar un proyecto sobre plano, es que simplemente pagando el 20%, ¿vale? Que es el depósito, ahí ya puedes aplicar al Golden Visa y no hace falta que hayas pagado el 100% del proyecto. Por lo tanto, eso es interesante también a la hora de dar esa facilidad. Una de las cosas muy interesantes que a lo mejor se me ha pasado comentar es que nosotros, al vender propiedades sobre plano, tenemos un plan de pago directamente con nosotros, en los cuales el cliente paga un depósito y luego paga mensualidades sin ningún tipo de interés, ningún tipo de comisión, sin ningún tipo de banco de por medio, que evidentemente te facilita muchísimo realizar los pagos de forma cómoda, mensual y evidentemente sin ningún tipo de interés por parte de ningún banco. Por lo tanto, eso también es bastante interesante que puedes optar también a tener ese plan de pago directo con la promotora. El plan de pago es durante el periodo de construcción. Es decir, si compras una propiedad nada más haber sido lanzado el proyecto, pues durante todo el proceso de construcción, que suele ser alrededor de 3 años, ¿vale? Ahí tendrías ese plan de pago en el que pagas un 20% de depósito y después mensualidades y luego quedaría un monto final que puede ser de un 30 o un 40% que ahí ya puedes optar a lo mejor a crédito bancario o simplemente pagarlo. ¿Ok? Evidentemente, si compras la propiedad sobre plano, pero ya el proyecto ha sido lanzado hace un año, el periodo de tiempo de pago es muchísimo menor, ¿vale? Otra cosa que es interesante que aquí en Dubái es las distintas formas de pago que nosotros aceptamos. Evidentemente, transferencia bancaria y tarjeta de crédito es aceptado. También aceptamos pagos en metálico, ¿vale? También con criptomonedas, ¿vale? Nosotros trabajamos principalmente con 3 criptomonedas más importantes, Bitcoins, Ether y Ethereum, que son las que nosotros aceptamos y que evidentemente puedes comprar una propiedad simplemente pagando con cripto, cash o transferencia bancaria. No lo he escuchado. No. Para poder vender la propiedad o hacer flipping, una vez que estás comprando una propiedad sobre plano, lo puedes hacer solo habiendo pagado el 40% del valor de la propiedad. Una vez que has pagado el 40% del valor de la propiedad, ya a partir de ahí ya puedes revender la propiedad sobre plano. Sí. Nosotros también lo podemos hacer. Además, ya no solo si es un proyecto off plan, si es un proyecto que ya está listo para entrar a vivir, queréis alquilar la propiedad. Nosotros en Damac también tenemos una parte que se encarga del property management, tanto para la venta de la propiedad como para los alquileres de larga estancia o de corta estancia mensual. Porque una de las cosas curiosas aquí en Dubái es que los alquileres normales se pagan todo el año por adelantado. ¿Vale? O sea que eso también le da al propietario de la propiedad la seguridad de que está recibiendo los alquileres de forma apropiada y correcta. Y evidentemente nosotros desde DAMAC también damos el servicio de property management.
Perfecto. Genial, pues muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición en caso de que queráis tener una reunión más privada en el que os pueda explicar de todo más con más detenimiento sobre algún proyecto en concreto. Quedo a vuestra disposición. Simplemente le podéis decir a Agustín y Alfredo el momento en el que vosotros queréis tener esta reunión y podemos resolver todas las dudas. Ha sido un placer, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.